Bienvenidos al análisis del día 4 de la Copa Oro de la CONCACAF. Hoy vamos a hablar del debut de los equipos del grupo B, donde podríamos decir tranquilamente que tenemos a un candidato y a tres equipos, que quizás podríamos decir dos, pero yo voy a decir tres, que están buscando una buena oportunidad para hacer una competencia histórica, o al menos una competencia mejor de la que suelen hacer o de la que supieron hacer en los últimos años. Son partidos interesantes y muy diferentes. Una goleada 6-0, que fue la que le metió Canadá a Honduras, y un empate sin goles entre Curazao y El Salvador. ¿Qué onda con el día 4? Vamos a hablar de todo lo que nos dejó. Como siempre, siéndoles totalmente honesto a ustedes, no pude ver los dos partidos, en este caso, simplemente por un tema de que tenía todo un cronograma hecho de cómo mirar los partidos del día de ayer, y finalmente se me rompió porque se retrasó una hora uno de los partidos del Mundial de Clubes, y por ende yo pensaba ver al menos el segundo tiempo de El Salvador Curazao y no lo pude ver. Sí pude ver casi todo la oleada de Canadá, que es una pena porque en cierto punto hubiese preferido ver el 0-0 antes que una goleada que ya a partir de que iba 2-3-0 el partido está bastante liquidado y no se pueden sacar tantas conclusiones ni de Canadá ni de Honduras. Pero bueno, viendo los resúmenes, viendo las estadísticas y también analizando la tabla de posiciones y todo el cuadro, hay muchas cosas que decir y creo que verdaderamente es un grupo que contiene algo que ninguno otro tiene, y lo digo en serio. Que uno me podría decir, bueno, sí, pero eso tiene todos los grupos, vos lo decís porque tenés que en cierto punto darle algo especial a todos para poder hablar de ellos. Pero bueno, si bien eso es un poco verdad, en este caso creo que el argumento es fuerte. Lo que pasa acá es que tenemos el único grupo que el segundo lugar de este grupo, sea cual sea, no se va a enfrentar contra una de las tres potencias actuales de la CONCACAF. Porque este grupo se empareja con el grupo de Panamá. O sea que si bien Panamá me parece que hoy está en un nivel que cada vez podemos considerarlo más cercano a las selecciones grandes y por ende menos cercano a las demás, tampoco es lo mismo. O sea, no es lo mismo quedar segundo e ir contra Estados Unidos o ir contra México que ir contra Panamá. Es una selección que para una selección como la de El Salvador, Curazao o Honduras es más accesible. Y no es que te toca si logras quedar primero. Si quedaras segundo a priori, esto no se sabe todavía, te tocaría Panamá. Esto quiere decir que cualquier selección que pase de este grupo como segundo lugar va a tener una chance de estar a un solo duelo directo contra una selección no tan compleja de poder hacer unas semifinales. Para Honduras, que es una selección quizás más histórica, más reconocida, no es algo tan histórico. Ya ha tenido finales en este formato, pero no está tan acostumbrado en los últimos tiempos a lograr tan buenas actuaciones, o sea, llegar a semifinales. Pero si llegara a ser el caso de que El Salvador o Curazao consigan este pase y logren tener este duelo, estarían siempre una posibilidad histórica, porque si bien ambos han llegado a estar en los primeros 4 lugares alguna vez, los dos lo han hecho antes, en la época en la que este torneo era otro completamente diferente, con otro formato y que ni siquiera se llamaba igual. O sea que sí sería una buena oportunidad para lograr algo que mínimo hace mucho no se lograba. Y de hecho Curazao lo consiguió solamente cuando se llamaba de otra manera, que eran las Antillas holandesas. Por ende, este duelo posiblemente de tres países, entre Curazao, El Salvador y Honduras, va a estar interesante porque se van a jugar un cupo que no es un cupo tan volátil. Por ejemplo, en otros grupos, por ejemplo el grupo de México, el que quede segundo muy posiblemente vaya contra Estados Unidos. Y quizás no le batacazo, pero quizás te esforzás un montón en hacer una buena fase y al final te toca contra Estados Unidos y te fuiste. No hay tanta esperanza. Pero en cambio en este grupo no es así. ¿Cómo fueron los partidos y qué conclusiones podemos sacar? Bueno, es curioso porque Canadá mete el primer gol de los 6 que metió aproximadamente en el minuto 27. Y si bien venía teniendo una iniciativa notoria, o sea, era el que tenía la pelota, era el que manejaba, era el que profundizaba, era el que atacaba, cada vez más en ese tramo del partido está empezando a tornarse mucho más parejo, mucho más cerrado. Honduras se acomodaba mejor y quizás se podía tornar un partido más largo, que dure más en el 0-0. Y eso iba a beneficiar cada vez más a la selección hondureña. Pero bueno, la verdad es que la velocidad de los canadienses, algunos nombres puntuales como Jonathan David, que es muy bueno en todo sentido, tanto como goleador como creador. Buen partido de Choñer, un buen partido de Buchanan, las apariciones de la Irriea.
Un equipo que, al menos a nivel CONCACAF y contra una selección como Honduras, en este partido puntual, hizo mucho la diferencia. Y ya después del primer gol, hubo una sensación de que no era lo mismo que antes, que había dejado de ser parejo y que se había roto el partido. Honduras, para colmo, tampoco pudo tener una iniciativa que sea buena. Y Honduras se le va el partido de las manos porque lo que obviamente cualquier hondureño puede estar pensando con el grupo que le tocó es que si perdés por poco contra Canadá no está tan mal. Porque uno pensaría que Canadá le va a ganar a todos. Pero perdiste por 6 goles. Entonces, como perdiste por tanta diferencia, ahora bueno, obviamente si le ganás a los otros dos, bueno, ya está. O sea, vas a clasificarte. Pero en el caso de que de repente tengas algún empate o te compliques un poco más, si llegás a depender de la diferencia de gol y ya tenés 6 goles en contra. Para Canadá es una victoria que al contrario, no solamente ganás, y encima los otros dos empataron, o sea que quedás primero, mostraste su superioridad, jugaste bien individual y colectivamente y sacás una diferencia de gol que si se llega a complicar, te va a salvar. Yo diría que Canadá con esta victoria prácticamente se clasifica, porque demostró mucha superioridad, porque ya tiene 3 puntos, porque los demás no ganaron y porque el nivel que se vio en otro partido parecería ser que no es tan alto. Así que como que Canadá capaz que queda segunda, no creo, pero yo lo diría que ya se clasificó. El tema es qué pasa con las demás. El partido de Curazao contra El Salvador fue un partido bastante lento y con pocas ocasiones de gol, muy parejo. Pero, como para que se hagan una idea, y creo que en la actualidad esto es así, la selección que se vio como la más fuerte o la que podríamos llamarle que se sentía más candidata en el partido, y creo que, reitero, por lo que hemos visto en las eliminatorias, es lógico pensar así, es la selección de Curazao, que tuvo mucho más la pelota y que también con algunas presiones, con algunas jugadas de los hermanos vacunas son, ¿no? Que son bastante buenos, a unas pelotas paradas, a unos centros rasantes, tuvo más peligrosidad. Así todo, estadísticamente, fue un partido de bajo nivel de creatividad. Esto quiere decir que no se intentó muchos tiros, no se intentaron muchos centros, no está mal el empate. Pero a lo que voy con este tema de que Curazao atacó más, es que sí se vio como una selección que tiene más poderío, más velocidad, más técnica. Recordemos que El Salvador no tiene a un jugador muy importante que es Ordaz, que está en Los Ángeles FC jugando ahora mismo el Mundial de Clubes. Que quieras o no lo perjudica, porque es uno de los jugadores titulares del equipo y que estuvo jugando las eliminatorias a los últimos partidos. De hecho, El Salvador, que estaba en un grupo que no era tan difícil, se clasificó en la última fecha empatando contra Surinam, quedó segundo de grupo y si perdía ese partido se hubiese quedado fuera contra Puerto Rico. O sea, no viene en un muy buen momento por el rendimiento que tuvo antes. Y en cambio Curazao había logrado clasificarse y encima goleando a Haití en la última fecha de las eliminatorias, quedando primero de su grupo. O sea que era más lógico que gane la selección con raíces neerlandesas. De esta manera, al final el empate creo que le conviene un poco más a El Salvador, porque el contexto del partido, el nivel que venía mostrando ambos, y el partido mismo, quizás se siente un poco más cómodo con ese resultado el equipo salvadoreño. Ahora, el otro que festeja el empate tendría que ser Honduras. Ahora este grupo, vamos a ver las siguientes fechas, no cómo se dan los partidos, pero bueno, tenés un solo punto más. Si cualquiera de las dos selecciones, Curazao o El Salvador, ganaba y ya encima habían goleado a Honduras, te sacabas una gran ventaja. Porque de última, por ejemplo, imaginemos que ganaba Curazao, después empatás contra Honduras y aunque pierdas contra Canadá, mientras no pierdas 6-0, prácticamente te clasificás. Entonces hubiese sido un resultado muy bueno ganar esta primera fecha teniendo en cuenta el resultado que tuvo Honduras. Pero ninguno ganó. O sea que sí, están un punto por encima. Esto hace que quizás este grupo pueda ser un grupo que el segundo lugar tenga pocos puntos, que no sume mucho. Eso hay que tenganlo en cuenta. Y que, bueno, estos duelos directos entre las tres selecciones que estamos viendo van a ser duelos muy importantes. Veremos la fecha que viene, cómo se dan, qué partidos se dan, cómo juega Canadá también la segunda fecha. Pero va a estar interesante. Mi sensación es que hasta ahora la selección que yo daría como un poquito por encima de las demás es Curazao, por lo que vi en esta copa.
Porque yo en las eliminatorias vi tanto a El Salvador como a Curazao, pero no vi ningún partido de Honduras, entonces no lo tengo tan visto. Y justo el partido que vi, que fue este de Copa Oro, fue un partido que lo golearon y no, tampoco es justo evaluarlo por ese partido. Entonces, bueno, yo calcularía que va a estar entre Honduras y Curazao, pero no quiero jugar tampoco. Creo que puede estar todo muy parejo y a nivel puntos puede pasar cualquiera. Así que un grupo muy interesante. Hoy ya se viene la segunda fecha, así que más tarde hablaremos de lo que deje el partido de México y el partido de Costa Rica, que hoy se puede llegar a dar un resultado doble que clasifica a México y Costa Rica. Podría darse eso. Tipo, se ganan los dos, se clasifican los dos y se termina el grupo. Ojalá que no, ¿no? Ojalá que pase algo un poco más raro como para que en la última fecha haya más emoción. Pero bueno, si llega a pasar eso, lo que vamos a tener es que en la última fecha se va a definir el primer lugar entre Costa Rica y México. Pero eso nunca es tan divertido. Lo más divertido es que se juegue en la clasificación. Pero bueno, hasta acá el video, díganme qué opinan. Es una copa muy interesante. Yo la vengo disfrutando. Tengo un poco de dificultad para encontrar a veces los partidos o cómo verlos. Pero así todo, cuando los veo y puedo acceder a ellos, como fue en esta jornada, la verdad que los disfruto mucho. Díganme qué opinan. Y bueno, nos vemos el siguiente día, el día número 5.